Bienvenidos a todos ustedes a esta edición de Ecos Financieros, donde vamos a abordar el noticiero de esta semana. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente en Ecos Financieros yo quisiera abordar todos los temas que salen esta semana, pero no me da el tiempo. Así que esta noche vamos a abordar 4 temas interesantes. El primero, el más reciente, el que salió calientito el día de hoy, es que habemos papa. Habemos al fin papa. Sí, ya sabemos quién es el siguiente papa que va a llegar. Vamos a hablar de quién es León XIV, qué es lo que va a significar más o menos para su siguiente dirección a través del Vaticano. Por otra parte, otro tema importante es el golpe que le dieron a la administración Maduro. En sus propias narices, 5 de sus opositores más importantes que estuvieron enclaustrados, resguardados voluntariamente, voluntariamente según la administración de Maduro, fueron rescatados por el Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué significa esto para la administración Maduro, qué implicaciones tiene y más o menos cómo estuvo la situación. Por otra parte, una nota que no he abordado en Ecos Financieros porque es una noticia en progreso, es la escalada del conflicto entre Pakistán e India. ¿Qué va a significar esto para la economía mundial? Si te va a afectar en tu bolsillo y si debes hacer algo para resguardarte. Como economista y contador te voy a hablar un poco de esto. Y finalmente, en una noticia importante, China ha lanzado a través de su cancillería, si no recuerdo. Sí. Una especie de video que habla y apela al planeta y qué acciones tomar contra los Estados Unidos. Hablaremos de esto y más en esta edición de Ecos Financieros. Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Esta versión podcast, yo quisiera ofrecerles un contenido en esta ocasión más, como decirlo, cercano a ustedes. Entonces espero que les guste esta emisión. Me presento, yo soy Álvaro Avila y me acompaña Mari Carmen Rojas. Sí, voy a estar acompañándolos nuevamente, así que espero que les guste y vamos a estar analizando muchas de las cosas que se vienen aquí en este escenario tan vertiginoso del mundo. Del mundo mundial. Comenzamos por esta noche. Y bueno, creo que una de las noticias que me quisiera, ¿cómo decirlo? Quitar de encima no sería la palabra correcta, pero sí estar como que al pendiente o sacarla de una vez, es que hay nuevo papa. El señor cardenal obispo de los Estados Unidos con doble nacionalidad peruana. Eso está muy interesante. De hecho, seguimos con la línea, al parecer, de conexiones reales con Latinoamérica. Ajá. De hecho, el papa que le preside, famoso y conocidísimo papa argentino. El Papa Francisco, sí. Claro, entonces, al menos ahí desde un punto de vista político también siento que se da un mensaje. El señor es el cardenal Robert Francis Prevost, quien estuvo escalando posiciones mientras estuvo al lado de Papa Francisco. Llegó a ser presidente de la Pontificia Comisión para Latinoamérica y tiene un monasterio, una diócesis en una región de Perú, ¿vale? La cuestión es que este señor prácticamente es la primera vez que tenemos un papa panamericano. Tenía que hacer el chiste, ¿no? Pero pues tiene no solamente esta cuestión de que es un papa americano, sino que también pertenece a la diócesis de los agustinos, a estos misioneros que tienen una doctrina y una ideología en común. Para empezar, ustedes ya quieren saber una cuestión. Cuando un papa agarra un nombre, como fue el caso del antiguo papa, es porque quiere mandar un mensaje al mundo de que mi doctrina, mi forma de encabezar la Santa Sede va de este sitio, va a ser en esta dirección. Uno puede mirar las directrices del nombre y mirar exactamente con qué obra le gustaría continuar de forma inmediata o pronta. En este caso, el Papa León XIV escogió ese nombre dado en honor a San León I, conocido como el Magno, quien fue prácticamente conocido, recordado por su defensa a la religión católica y por su papel de fortalecer la autoridad del obispo de Roma, ¿no? Su legado incluye la consolidación de la doctrina cristiana y la defensa de la Iglesia frente a amenazas internas y externas. También otro papa con ese nombre importante es León XIII, que lideró Santa Sede en el siglo XIX y es conocido por abordar cuestiones sociales y derechos de los trabajadores. Por lo tanto, es posible que el Vaticano, bueno, el nuevo papa, al tomar este nombre, quiera estar en una cuestión más enfocada a acercarse a personas comunes. Trabajo social. Trabajo social. Sí, algo que hizo también el antiguo papa, de hecho Francisco I, fue llamado así porque admiraba la figura de San Francisco. Francisco de Asís. Claro, de los jesuitas. Entonces, como se conoció como el papa disruptor, empieza con todas estas reformas. Y no me parece extraño que creo que la iglesia ya ha dado su vamos a continuar con la labor.
Sí. Claramente van a continuar con la labor porque este papa, el nombre que elige, precisamente enarbolece estos valores que se continúan en este probablemente siguiente mandato. Efectivamente. Y mire, de hecho, el Papa en su discurso que dio en la Santa Sede el día de hoy ha expresado su deseo de continuar con las reformas que estaba haciendo el Papa Francisco. En mi canal de Ecos Financieros, bueno, en nuestro canal de Ecos Financieros, porque ahora va a estar ella también haciendo algunos reels, prácticamente hizo un montón de reformas, sobre todo en el sentido económico, transparentar los números de la Santa Sede, canceló alrededor de 5,000 cuentas que eran sospechosas por estar malversando dinero. De hecho, en 2023 el Papa Francisco tuvo una pelea muy seria con los obispos porque tuvieron un déficit fiscal increíblemente superior al de 2022, algo así como 30 millones adicionales, es como, ¿qué gastaron 30 millones? Y pues el Papa León XIV ha expresado que va a continuar con el camino de paz, justicia cristiana y reformas financieras iniciadas por el Papa Francisco, porque pues la Santa Sede necesita dinero para vivir. Y seguir obrando. Sí. Y algo que por lo menos yo veo simbólico en el discurso del Papa León XIV es que dio parte de su mensaje en español bien hablado. No el español de Emilia Pérez, español correcto. Mejor dicho, de Selena Gómez. Sí. No eso de que me duele hasta la pinche, ustedes saben que recordarme de ti. No, aquí mando un saludo a los peruanos. Entonces, realmente muchos peruanos, medios peruanos están hablando esto como que el nuevo papa es peruano. Los gringos están hablando como que el nuevo papa es papa americano. Honestamente es un papa americano, completamente. Sí. Y prácticamente el hecho de que ahora sea también de la orden de los agustinos, ellos tienen unas cuestiones sobre la introspección, sobre el amor a todas las personas indiscriminadamente, pero también tienen una cuestión de la regla de vida común. Ellos enarbolan que la comunidad tiene que estar antes que el individualismo y el diálogo tiene que estar antes que la imposición. De hecho, yo estaba viendo un podcast de un competidor que no voy a decir para que me vayan a ver, donde invitaron a un sacerdote y explicaba un poco cómo era esta elección de la Santa Sede. Prácticamente decían que era algo medio místico porque ellos, los sacerdotes, están ahí y ninguno quiere ser papa. Todos quieren seguir con sus planes de jubilación y ya no trabaja. Es que ser papa es algo muy fuerte, o sea, literalmente es como, entre comillas, condenarte, lo que te queda de vida, al servicio, pero un servicio fuertísimo, o sea, literalmente estar como cabeza de Estado, o sea, jefe de Estado. Sí, de hecho, el Papa Benedicto, el anterior Papa Francisco, no murió ejerciendo el cargo como el Papa Francisco, y de hecho él vio de primera mano cómo tuvo el Papa Juan Pablo II una especie de, ¿cómo decirlo?, de degradación en sus funciones, Sí. y decidió pasar sus últimos días ya jubilarse y decir, no, pues ya, ya no puedo más, y dejó que otro Papa haga mejor mi labor que yo. Que honestamente a mí me pareció bien por parte del anterior papa. Habla sobre una persona con... Lo criticaron bastante. Yo me acuerdo que lo criticaron bastante al anterior papa, Benedicto. Pero me parece que fue algo que pensó precisamente en el futuro de su iglesia. Porque una persona que ya estaba teniendo problemas de senilidad, realmente no está en todas sus capacidades y en todas sus facultades para llevar el peso de la iglesia, sobre todo en el tiempo en que él lo dejó, que estaba pero cabroncísimo con todo esto de los fieles dejando el credo. Entonces, para mí, al menos, desde mi opinión, hay que decirlo, me pareció muy bien. Miren, y este no es un podcast cristiano, porque no lo somos. Pero realmente hablamos desde el punto de vista de como líder de una institución económica, política, que tiene relaciones diplomáticas con todas las naciones del mundo, ¿no? Y realmente, más allá de todo tipo de, ¿cómo decirlo?, de críticas que se pueden dar a la Santa Sede, en realidad estamos analizando su liderazgo porque a final de cuentas millones de personas siguen políticamente a esta institución y recientemente fue el Vaticano el que hizo que Zelensky y Trump pudieran sentarse a negociar otra vez fuera de las cámaras en Santa Paz. Aquí para la gente que dice que la iglesia está tan de capa caída y que no tiene todavía poder, yo lo cuestiono. Fue capaz de literalmente sentar a Trump otra vez, el señor Trump. Entonces, un tipo que va de bullying diciendo, no tienes las cartas. Sí, así que no es menor al menos. Y de hecho, continuando lo que dices tú, el tema de que dentro de los líderes, lo que significa estar a la cabeza y el poder, no se puede demostrar debilidad.
al punto en que nosotros no nos enteramos hasta que falleció el último papa de que realmente era más grave de lo que se dio a conocer. Sabíamos la última información que estaba un poco enfermo, recluido, pero solo eso. La muerte de este papa tomó a todos por sorpresa, o sea, a ese nivel se tiene que cuidar que la persona que está a cargo se encuentre bien. Efectivamente. Y bueno, dado que este nuevo papa va a seguir con sus cuestiones de continuidad, que dice que va a premiar por ser la orden de los agustinos, ¿no? Que va el amor indiscriminadamente a todas las personas, va a seguir con el legado del Papa Francisco, donde prácticamente finalmente en su pontificado le tendió la mano a católicos homosexuales, transexuales, gente que históricamente la Iglesia Católica había dejado fuera de la Santa Sede. Ahora con este nuevo papa va a continuar esta cuestión de, pues, ¿sabes qué? No estamos, como decirlo, en la capacidad como para estar alejando seguidores. Así que desde el punto de vista económico, la Santa Sede va a seguir teniendo esa apertura de mente con todas las personas sin importar su Todos regalo. son bienvenidos, independiente de su orientación sexual. Lo importante es arrepiéntete de pecado. Pero bueno, prácticamente vamos a ver cómo le va al Papa León XIV, por lo menos del lado de lo que viene siendo Latinoamérica. Las reacciones han sido bastante positivas. De los gringos, pues también, porque dicen, nuestro Papa, él nos comprende. Y según, de acuerdo a esta mística que dijo el cura de cómo se eligen los sacerdotes que van a ser papas, que ninguno quiere ser el papa porque ya quieren irse a jubilarse. Y me parece lógico, de hecho, sí. Pues vamos a ver cómo le va a este nuevo señor, que porque según ellos son los designios de Dios el que elige nuevo papa. Claro, claro. Y bueno, cambiando de noticia, hablamos un poco de lo que está pasando entre India y Pakistán. Miren, si ustedes han seguido más o menos últimamente los noticieros, prácticamente han estado escuchando que el conflicto entre India y Pakistán, como son dos potencias nucleares, los puede llevar a la Tercera Guerra Mundial. Eso es todo, ¿verdad? ¿Por qué se están peleando en este momento? Antes que nada, antes de dar los detalles, ¿tú crees así como una persona que está escuchando noticieros que realmente India y Pakistán pueden irse a una Tercera Guerra Mundial, pueden ser el detonante? Está complicado, honestamente. A priori yo creería que no, porque pienso que Pakistán tiene muchas cosas de las cuales ser disuadido. Sin embargo, no olvidemos que el mundo está fragmentado y existen dichos bloques. A India se le ha conocido internacionalmente e históricamente, al menos en el último siglo, de ser imparcial. India es muy imparcial, de hecho él no se ha metido en conflictos internacionales, siempre con su propia mira. Pero esto ya es algo personal. Y precisamente, o sea, al ser imparcial, tienes aliados, pero no tienes ninguno. Mientras que Pakistán, a diferencia de India, sí se ha parcializado. Sí, y es ahí el tema. Y esa es la cuestión. Para empezar, tienen que saber que India y Pakistán van 5 veces en la historia que se han peleado. Y seriamente. ¿Por qué? Esto es a raíz de que la India y Pakistán formaban antes un único territorio que pertenecía al Imperio Inglés. En 1947, por unos acuerdos que hace Estados Unidos para concederles ayuda condicional al Reino Unido, donde aman tanto la libertad que es inmoral que el Imperio Inglés tenga colonias. Tiene que darles libertad a todos. Claramente. Entonces, entre estas regiones que tenían que darle libertad eran los territorios de Pakistán y la India. Mandaron a un inglés que nunca había estado ahí a que en un plazo de 5 meses, más o menos, estuviera forjando los nuevos límites territoriales. Entonces se definió que Pakistán, que era de mayoría musulmana, fuera un país y la India fuera otro. La cosa es que en medio de estos países había una región que como que no se había decidido si era realmente de Pakistán o de la India, porque tenía como que una mezcla muy fuerte de ambas culturas. Entonces le dijo, y bueno, con esta independencia que firma de la India, vas a dejar que la región de Cachemira decida por sí misma si quiere ser pakistaní o quiere ser india. Bueno, sin ir más lejos, esa región de Cachemira decidió que iba a ser de la India y los pakistaníes se enojaron, entonces han estado peleando históricamente por esta región una y otra vez a lo largo de la historia, ¿vale? Entonces, para hacérselo corta, Pakistán ha estado financiando una serie de grupos terroristas, que acorde a la ONU, para que estén como que tirándole piedras a la India. No es la primera vez que han hecho cosas a la India, y probablemente no va a ser la última. La cosa es que el 22 de abril, más o menos, cuando estaba el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, un grupo terrorista llamado Frente de Resistencia agarró y decidió hacer un ataque terrorista en el que murieron 26 personas. Total.
La cuestión es que se reivindicaron el ataque diciendo somos aquí, tenemos un problema fuerte por estas cuestiones, mírenos mundo, esto no se ha olvidado. Y pues la India dijo voy a tomar represalias y les aventó una serie de misiles que iban a ser relativamente tácticos para atacar asentamientos que ellos consideraban estaban este grupo terrorista. Y resulta que Pakistán no le gustó, prometió una venganza fuerte y firme y una cosa está llevando a la otra y parece que ahora van a escalar el conflicto de manera grande. En este transcurso que estoy diciendo en el que se están escalando y el conflicto y se está viendo cada vez más fuerte, se expulsaron diplomáticos pakistaníes e indios de ambos países, se suspendió la visa y la cierre de fronteras y se retiró el Tratado de Aguas del Indo, que esto es lo que realmente enfadó a Pakistán, porque todas las aguas que recibe este país vienen de la India. Entonces, si le cierra esta válvula de agua a Pakistán, pues no puede hacer absolutamente nada. Lo dejan sin agua. Dejan sin agua, sin sus hidroeléctricas, sin agua potable para sus ciudadanos. Entonces, pues es un recurso del que no pueden prescindir y ya están fastidiados de que la India siempre les haga la misma cosa, de que no te comportas, cierra la válvula del agua. Y francamente, Pakistán tampoco puede ir al tiro de aventarle bombas nucleares a la India, porque represión a la India podría envenenar el agua en última instancia y pues sería una destrucción mutua asegurada. Eso de Autodestrucción. Sí. Entonces, para todos estos noticieros que ustedes están viendo de que la nueva escalada nuclear y demás, personalmente lo dudo mucho. Dudo mucho que entre en una cuestión termonuclear. Está difícil, si ese es el tema. Tendrían que meterse otros actores, es complicado. Sin embargo, uno a priori, porque ellos mismos lo han sustentado todo este tiempo, de las veces que han tenido sus rencillas, también apuntan a lo mismo, que no va a haber. Sí, que es una cuestión, como decirlo, mediática, que noticieros tratan de llamar tu atención, de que, mira la escalada nuclear, son dos potencias nucleares, se pueden dar con bombas atómicas y nos vamos a fregar todos. Bueno, como decimos en México, ¿no? Fregar. ¿Cómo se dice en Chile? Nos vamos a joder, supongo. Joder, supongo. Bueno, en todo caso, lo que sí podría afectar económicamente este conflicto es a quienes les estaría pegando más esta cuestión. Y estaba viendo qué es lo que exporta más de la India, qué es lo que exporta más Pakistán. ¿Por qué? Porque cuando estuvo la guerra de Ucrania y Rusia, nadie imaginó que se iban a encarecer el precio de todas las lavadoras, las estufas. El aceite. Sí, porque... El maíz. Y entonces tú ya no sabes si realmente un conflicto de estas dimensiones puede afectarte en tu bolsillo. Y vamos a ver, ¿realmente te afectará a ti en tu bolsillo? La respuesta corta, no. No. ¿Por qué? Porque la mayoría de las exportaciones que hace la India es a Estados Unidos, a Emiratos Árabes Unidos y a Países Bajos, ¿no? Principalmente les da petróleo, medicamentos envasados y diamantes. Pero el grado de dependencia que tiene Estados Unidos sobre la India, por ejemplo, que lo más que depende de ellos de medicamentos, son el 10%, no es tanto. El petróleo refinado solo es el 5%. Y si realmente la India se encarece sus exportaciones, no solamente por los aranceles, que ya es una cuestión aparte, sino porque realmente la India es incapaz de proveer estas cosas, tiene muchos proveedores tanto en México como en Europa, entonces no le va a pegar a Estados Unidos económicamente hablando. Lo que sí afectará también son las rutas de transporte marítimas y comerciales. Sí, los famosos. La ruta de la seda, pasar por el canal de Suez. Sí, pasar por el Golfo de la India, prácticamente. Sí. Eso es ahí donde te puede estar afectando todo lo que dice. Y donde ahí pueden estar subiendo ciertos precios de algunos ítems estratégicos. Ajá. Y mientras tanto Pakistán exporta, su exportación son colchones, Textil. Textil, ropa de cama. Eso es lo que más exporta Pakistán. Y es una cantidad tan pequeña que pues, no queremos decir en una economía que es despreciable, pero no impacta tanto. ¿Vale? Claro. Lo que sí es que si realmente está Pakistán escala su conflicto con la India, podría haberse afectado las rutas comerciales y pues eso escala los precios de todos los bienes y servicios que se mandan desde China, Vietnam, todo el sudeste asiático hacia Europa. Y pues prácticamente quien salió a decir, ay, les gustaría que yo intervenga y medie entre ustedes, fue Trump. Claro. Trump salió a decir, oiga, ¿no quieren que intervengan por ustedes en este conflicto? Mientras que ya Marco Rubio salió a decir que les ordena a Pakistán y a India que cesen todo tipo de hostilidades y que dejen de estar con sus pendejadas. Oblígame. Vamos a ver si los dos países hacen caso y dicen, bueno, solo porque me lo dijo él. Habrá que ver qué tanto de presión puede hacer Marco Rubio.
Habría que ver qué tanta presión puede hacer Estados Unidos en un momento donde Estados Unidos quiere dejar ya zanjado lo de Ucrania y Rusia para poder enfocarse completamente en China y que tampoco quiere que haga otra guerra que desvíe esa atención de su grandioso y poderoso enemigo, China. Ahora, aquí vamos a entrar en un terreno especulativo. Lo que vamos a decir no está sentado por ninguna agencia de noticias, ni lo ha dicho ningún político, ¿vale? ¿Crees que China haya podido meter algún tipo de mano para que este conflicto escale y distraiga a Estados Unidos momentáneamente? Que China esté involucrado aquí. A ver, pensemos. China tiene problemas personales con la India. Ujú. Así que incluso para darle una rabieta no es del todo descabellado. Ok. De partida han habido también muchas tensiones bélicas y también en el último tiempo, de hecho me acuerdo el año pasado haber leído alguna noticia, una que otra, respecto a la India y China, Ujú. que ellos también tienen territorios en disputa. Sí. Entonces, de ahí no sería tan descabellado. Pakistán y China. Pakistán y China sí tienen cierto nexo y conexión. Sin embargo, la verdad de las cosas es que yo no lo creo. Creo que es demasiado conspiranoico de mi parte creer que sea China la que está haciendo este tipo. Más encima que China cuando hace algo no siento que este sea el mecanismo. Ujú. Es un poco más indirecto, pero también directo. Es medio contradictorio lo que estoy diciendo, pero es como China metiéndose en un lugar, teniendo presencia, y en ese lugar indirectamente pasan cosas. Como Sí. por ejemplo Perú. Ya. Entiendo, sí. Panamá. Panamá, Sí. ciertamente donde China ha estado metiendo mucho dinero para asegurarse recursos y no quiere bajo ninguna circunstancia que les den golpes de estado a los gobiernos. Aunque el caso de Panamá últimamente que pues le canceló este acuerdo de Renovable, cooperación, sí. sí, para que puedan seguir haciendo una serie de acuerdos económicos por orden de Marco Rubio, pues bueno, ya parece que China tiene una serie de obstáculos. En todo caso, personalmente, por lo menos desde nuestro punto de vista del canal, no queremos que esto vaya a escalar más lejos. Si nos equivocamos, pues ya será mala suerte para el mundo, pero Sí, nos jodimos. nos jodimos y ya. No, nosotros no deseamos el mal al mundo. Y ahora con una noticia muy caliente, recién salidita, Uy, está salida dando dolor. lo que ha ocurrido en Venezuela. Tema Maduro. Maduro. Ustedes sabrán que este año Maduro se robó las elecciones, ¿vale? Ya pues, conocido por todos, toda Latinoamérica Unida se quedó bastante enfadada porque todos los países querían que hubiera una transición democrática para que el problema migratorio que ha explotado Venezuela, tanto con sus delincuentes como el Tren del Agua, principalmente el Tren del Agua, y los otros migrantes que han tenido que salir del país en busca de mejores condiciones de vida y no las migratorias que no pueden encarar el resto de la región, pues esperaban esta transición democrática para que los venezolanos regresaran a su país y pues pudieran volver a tener el estilo de vida similar, porque ya nunca va a ser igual, pero lo más cercano posible a lo que era antes de la cagada que había dejado el presidente Maduro, ¿vale? Se roban las elecciones, todos se quedaron con cara de que Y de hecho tenían mucha esperanza también porque previamente Estados Unidos había intervenido. Ajá. De hecho había reanudado ciertos acuerdos con la condición de hacer unas elecciones democráticas Ajá. reales. Ajá, que ya se fuera del poder, ¿no? E incluso se barajó por ahí que quizá Maduro negociaría su salida. Nosotros sabemos de qué tipo. Sí, lo que siempre hace Estados Unidos con los dictadores, te doy una amnistía, no te persigo, te sales del país, dejas la transición democrática, te llevas el dinero que robaste y dejas de estar fregando, dejas de estar molestando. No lo hizo Maduro. No. Y salieron muchas, ¿cómo decirlo? Muchas personas, por ejemplo, de un grupo de, ¿cómo se llama? De estos mercenarios, muy importantes, decir que Maduro, te has condenado, ahora Estados Unidos irá con fuerzas armadas a vencerte y demás, Claro. ¿no? Blackwater creo que se llamaba este grupo de mercenarios. Pero a final de cuentas, pues no parecía que había quedado nada. Y encima Estados Unidos agarró y mandó a Marco Rubio a hacer otro acuerdo con Venezuela para que Chevron, la petrolera más importante de Estados Unidos en esa región, pudiera seguir teniendo esta, ¿cómo decirlo?, esta venia para seguir operando. Parecía que Estados Unidos y Trump le estaban dando la mano a Maduro, parecía que todo estaba perdido, que no iba a pasar nada. Lo que la gente no vio, o los medios no cubrieron completamente, es que María Corina Machado no se quedó de brazos cruzados. Era la líder dirigente opositora que había sido vetada por Maduro para contender la presidencia, pero que había puesto a Edmundo González como su candidato elegido. A presidente y salió de hecho. Y salió, de hecho. Presidente electo.
Entonces era como que María Corina Machado, el rey, hablando de una símil del ajedrez, Claro. y Edmundo era su reina. Sin embargo, Edmundo tiene que seguir volando y María Corina Machado sigue encabezando esta, ¿cómo decirlo?, resistencia de Venezuela, ¿no? Sí. Resulta que en febrero de 2025, este año, María Corina Machado fue con Donald Trump Jr. a su podcast a hablar con él y a venderle un plan de cómo están las cosas en Venezuela y que le prometía a los gringos de irse a Venezuela. Básicamente les dijo 3 cosas María Corina Machado. Número 1, que Maduro no tiene todo el apoyo que él quiere estar dando a la luz, ¿no? Que hay muchos disidentes dentro del ejército del país. Ajá, que ya no lo apoyan, ¿vale? 2, que prácticamente, y lo más importante, que va a privatizar la industria petrolera y que va a dejar a manos llenas a los gringos a que vengan a Venezuela. Les ofreció una serie de datos técnicos diciendo que olvídate de Arabia Saudita, Venezuela va a hacer lo que tú quieres para traer petróleo gratis y barato a raudales. ¿Quieres mi petróleo a manos llenas, Trump? Saca a Maduro de aquí y vas a ver cómo lo tienes para ti. Y entonces Donald Trump, padre, dijo, nos estamos entendiendo. Y ese entendimiento que quería con Ucrania, ese mismo entendimiento. Decir, bueno, menos llenas en Igualania, róbame todo. Ucrania, ¿quién te conoce? Venezuela. Y lo primero que hace Maduro es quitarle los permisos a Chevron para seguir operando, para tener un máximo de 90 días de cerrar todos sus negocios allí. Chevron se movió de otras maneras que no se cubrieron tanto, pero que tiene como que una subsidiaria que propiamente no es Chevron, pero sí lo es porque tiene una participación bastante importante. Y poco a poco Trump se ha comenzado a distanciar fuertemente de Maduro, con quien había hecho un acuerdo para que volviera a aceptar un montón de migrantes venezolanos que estaban en Estados Unidos. Aparte, veamos que Trump también canceló un montón de visas para los venezolanos, pero bueno, esa no es la cuestión. Resulta, entonces, ahora sí lo que viene esta noticia, que 5 de los opositores, que son Magali Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Uruchurtu y Humberto Villalobos, miembros destacados del partido 20 Venezuela, que habían ido el año pasado a refugiarse a la embajada argentina, pues estuvieron completamente claustrados durante todo este tiempo, ¿vale? No podían salir. De hecho, el gobierno de Maduro les cortó la electricidad, les cortó el agua potable, les cortó el internet, y prácticamente era como una casa de gente muy, muy, muy pobre en Latinoamérica. O sea, hasta los más pobres de los más pobres tienen internet en sus teléfonos celulares. Es cierto. Prácticamente dejaron la embajada argentina completamente sitiada, a menos de que les entregaran estos 5 disidentes. El propio gobierno de Maduro trató de enviar a las fuerzas policíacas a tratar de irrumpir la embajada argentina y en 5 ocasiones no lo consiguieron, ¿vale? A final de cuentas, a este año, aparentemente la semana pasada, estos 5 dirigentes, junto con la mamá de María Corina Machado, fueron rescatados en un operativo que el Departamento de Estado, oficialmente el de Estados Unidos, ha dicho que no va a revelar exactamente cómo pasó ni qué ocurrió. Exacto. Pero que lo rescató. Entonces salieron apenas el día de hoy en los noticieros de que estaban en Estados Unidos las 6 personas a salvo, Claro. permitiéndole a María Corina Machado poder seguir su activismo de manera más segura. Tenían a su mamá de rehén. Sí, entonces ya no tiene esta amenaza. Y mientras que el resto de los opositores que están en Estados Unidos pueden seguir haciendo estas labores de disidencia, de activismo, dándole esta mano a María Corina Machado para seguir administrando este activismo. Y esto manda un mensaje político malditamente fuerte al régimen venezolano, porque prácticamente para ellos pasó de noche. Ellos no se dieron cuenta cuando pasó esta apenas que Estados Unidos lo anunció. ¿Qué pasó? Diosdado Cabello, quien quedó como que al mando del gobierno mientras Maduro estaba en Moscú celebrando el Día de la Independencia en Rusia, invitado por Putin, salió a decir, no, esto no fue un rescate, esto fue un acuerdo negociado. Sí, ellos estuvieron allí por decisión propia, nosotros no los dijimos que no los metimos ahí. Ellos querían estar ahí juntos, estaban jugando. Sí, sin luz y sin electricidad. El hecho de que le cortáramos la luz y la electricidad era para sacarlos, ya era demasiado tiempo. ¡Salgan! Vengan, nos abrazamos. No estén de ninis, por favor. Bueno, después de 412 días de refugio, finalmente los opositores pudieron salir. Más de un año. De hecho, uno de los opositores murió porque empezó a tener complicaciones médicas. Sí, y tuvo que salir
de su... de la embajada. Claro, de la embajada, y finalmente murió donde estaba en prisión domiciliaria. En prisión domiciliaria. Nunca pude ir a un hospital a ser atendido, realmente. Ujú. Entonces, pues prácticamente, si bien algunos divulgadores políticos y económicos españoles salieron a decir una historia donde la Mossad, donde Brasil, donde una avioneta con narco, que se hizo pasar como una avioneta de narcotraficantes, lo sacó de ahí, realmente el Departamento de Estados Unidos no ha salido a decir nada oficialmente. El propio Marco Rubio dijo personalmente en el noticiero de hoy que no van a dar ninguna información oficial de cómo pasó. Así que cualquier cosa que hayan escuchado hasta el 8 de mayo es pura especulación, ¿vale? Claro, lo que no significa que quizá hayan personas que tienen información privilegiada, no lo sabemos, pero hay que tomar todo con pinzas porque está todo de momento en el terreno de la especulación. De todo caso, si este divulgador español resulta que su historia de narcos y la Mossad termina siendo cierta, pues entonces sigan a este divulgador español porque tiene información privilegiada. Sí, y dame tu fuente. Sí, básicamente sí, dame tu fuente. Sí, porque tuvo la información antes que todo. Sí. Sí, es cierto. Entonces, de momento el gobierno de Brasil ya suele decir que no tuvieron nada que ver con esto. Y tampoco el de Argentina dice, pues yo tampoco tuve nada que ver con esto. Entonces, la verdad, esta cuestión de rescate todavía sigue siendo un misterio. En todo caso, manda un mensaje muy poderoso al régimen, porque prácticamente ocurre en sus narices. Y encima, el divulgador español salía a decir que esto tuvo que haber sido con información o con ayuda desde dentro del propio régimen. Claro, de hecho, en este caso se sospecha de que hayan sido personas del ejército o con nexos dentro del ejército para poder moverse de noche, con la prisa y por lugares que están monitoreados. O sea, honestamente no me parece descabellado. En todo caso, por lo menos se nota que la fractura en el sistema de Maduro es bastante fuerte. A mucha gente, tanto de gobiernos latinoamericanos, especialmente latinoamericanos, les importa mucho que la cuestión de Venezuela se solucione porque esperan que muchos de estos migrantes venezolanos que se encuentran Puedan volver a su casa. puedan volver a su casa, puedan volver y dejen de estar en la economía informal de los países. ¿Por qué la economía informal? Porque prácticamente hacen que se abarate las cuestiones como mano de obra, estos trabajos poco calificados. Sí, no, y hay que pensar otra cosa, que muchas de las personas que no entraron en ciertos tiempos o años, ya es muy difícil de que saquen una visa por ayuda política, por así decirlo, por razones humanitarias. De hecho, hay muchos países en Latinoamérica que las visas y ayudas que existieron para los venezolanos en su momento se han ido retirando de forma paulatina. Entonces, hay muchos venezolanos que están fuera de su país y que se encuentran en condición de irregularidad, y eso también, o sea, no es vivir en una taza de miel. Definitivamente no. Pues realmente veamos a ver si va a pasar esto de la transición democrática. Personalmente a estas alturas yo solamente veo que Maduro va a ir con las piernas por enfrente, como decimos en México. No sé si eso es en Chile o si se entiende que dices cuando sales con las piernas por enfrente. En contexto, sí. Ah, ok. Entonces, realmente no veo otra manera que Maduro vaya a salir porque prácticamente le escupió a Estados Unidos cuando le dio esta amnistía. Esta forma de irse como todos los opositores, todos estos dictadores latinoamericanos. Me ha pasado en muchas ocasiones y pues Maduro decidió aferrarse al poder. Vamos a ver cómo termina todo esto. ¿Tú crees que esa transición que quiere tanto Venezuela finalmente se dé? Lo veo difícil todavía, si te soy sincera. O sea, siento que este es un gran mensaje político y un gran golpe a la dictadura de Maduro, porque primero, pongamos las cosas como son, está fragmentado desde su parte interna, porque de otra forma no habrían podido hacer el rescate. Entonces, está fragmentado, eso es para mí un hecho, porque si no, no habría ocurrido. Segundo, que en estos momentos se encuentra una oposición muy, muy fuerte, que se nota que está mejor organizada que otros años, eso no es menor. Hay un apoyo político por parte de la gente, de la ciudadanía, que no es cosa menor tampoco. Y aquí, al parecer, podría haber un apoyo real por parte de un poder fuerte como lo es Estados Unidos. Pero también es cierto de que el señor que se encuentra en la Casa Blanca en estos momentos, un día despierta de una forma y mañana tiene amnesia. Entonces, con una persona que es tan, ¿cómo decirlo esto?, cambiante, siento que es
demasiado pronto para poder asumir cualquier otro tipo de... Sí, de hecho hemos visto en muchas ocasiones como gente que, sobre todo españoles, que se avientan a decir, ¿por qué españoles? Es que la mayoría del contenido salen de España. Yo no quisiera, o sea, si pueden pensar que cuántos canales populares hay de esto, está uno que es de mapas, que es un argentino, está uno que es de hipótesis del poder, que es ecuatoriano, y estamos nosotros, Y ahí están todos. y están Que todos. salen de Latinoamérica. Sí, o sea, faltan muchos de estas personas que, y todos la mayoría son españoles. Y bueno, que se avientan a decir que, pues, no, yo te he puesto mi reputación a que este año sí se va a dar una transición, porque si no el régimen de Maduro va a fracasar y demás. Las cosas no son tan sencillas porque detrás del régimen de Maduro está una, bueno, ya se sabe como puede decirlo, por debajo del agua, o que sabe pero no oficialmente, que Maduro aparentemente es el líder del Tren de Aragua, el líder intelectual de todo este régimen, este grupo narcotraficante. Claro, O por lo menos está muy fuertemente involucrado con este. claro, cuando hablamos del cártel de Miraflores. Sí, sí, sí. Entonces, como es un grupo de Estado, uno de estos narcos de Estado, pues realmente Maduro sigue siendo una fuente de inestabilidad en toda Latinoamérica. De hecho, en el podcast que fue a hacer María Corina Machado con Donald Trump Jr., pues dice del Jr., pues le dijo que iba a seguir siendo una afectación para Estados Unidos porque iba a seguir mandando inmigrantes Maduro y delincuentes y iba a estar siguiendo... Desestabilizando finalmente el país. Y que al final de cuentas Maduro iba a estar siguiendo aliado de Moscú y de Pekín, así que Y de hecho, no solamente eso, no solamente está desestabilizando. sí, a Estados Unidos, sino que también al resto de Latinoamérica. Y tiene que pensar que muchos de los migrantes son también de otros países de Latinoamérica y huyen de sus países porque con la llegada también de este tipo de grupos se hace todavía más insostenible vivir en muchos de los países dentro de la región. De hecho, si no me recuerdo, por ejemplo, hay una cuestión muy curiosa porque el Tren de Aragua, se había noticia en México el año pasado de que el Tren de Aragua ya está en México y viene más peligroso y más fuerte que nunca. Yo leí esta noticia desde un punto de vista mexicano Y te reíste. y me reí. ¿Por qué me reí? Porque llegaron a la Ciudad de México. Sí. Hay un cártel muy fuerte en la Ciudad de México, que es el cártel Tepito, que su bastión inexpugnable, que ni los Zetas, ni el cártel Jalisco Nueva Generación, ni el cártel Sinaloa ha podido quitar jamás, y es el cártel de Tepito. Los tienen muy bien controlados, tienen muy buenas conexiones, tanto con se dice, con la policía de la Ciudad de México, como con los bajos fondos. Prácticamente su red de información es muy fuerte. Cualquier cártel de colombianos que ha llegado a venir también a nuestro país, que se han querido sentar en la Ciudad de México, pues que llegan con el plan de ahora te cobra piso, ahora te vas a tener que pagarme a mí protección y demás. Lo que hacen los comerciantes, sobre todo el centro histórico, es agarrar y anunciarle al cartel de Pito que llegan a estos tipos, me quisieron cobrar, y en menos de una semana el problema se acaba. Entonces yo cuando leí esta noticia, desde mi punto de vista, es como que, pues, ¡qué tontos! O sea, realmente no saben cómo está la cuestión en México para aventarse a querer tener una subsidiaria allí. Se van a morir. Y de hecho ya no salió una noticia del cártel del Tren del Agua en México. Claro. ¿Qué pasó? ¿Desaparecieron? ¿O México hizo su trabajo? Pues ¿quién haya hecho el trabajo de desaparecerlos? Pues desapareció. El punto es que al parecer no están con acción. En México. Ajá. Pues es un país que no conocen, o sea, evidentemente el flujo de armas, el flujo de las conexiones ya están tan asentadas en México y tan dividido que... Sí, de hecho, por eso que el Tren de Aragua es perfecto para países que no tengan gran logística de grupos mafiosos, por así decirlo. Entonces a los países que afectan más es a los sudamericanos. Sí, a los sudamericanos afecta bastante. ¿Qué ha pasado en Chile con el Tren del Agua? Mira, yo lo que sé de las noticias aquí es que a la gente que han estado molestando suelen ser extranjeros y venezolanos principalmente. Entonces, si a ti te detectan extranjero y venezolano dentro de sus favoritos, Ajá. es muy probable de que te traten de hacer extorsión, secuestro y ese tipo de problemas. A los chilenos propiamente como que no se meten con la ciudadanía y es por lo mismo, para que traten de no llamar tanto la atención. Sí, tengo entendido que por lo menos lo que viene siendo la Policía de Investigación chilena, la PDI, Sí. ha hecho buenos trabajos desmantelando cárteles que les han llegado a su país, ¿no? Porque encima empeoraron la delincuencia en su nación, ¿no? El Tren del Agua. Sí, Chile hasta el momento, al parecer, la Policía de Investigación ha estado haciendo un buen trabajo. Pero todo esto se tiene que tomar con pinzas porque finalmente
Hay a veces ciertos datos que no se dicen simplemente. Sí, es la verdad. Lo que sí puedo decir es que han habido algunos tipos de delitos que al menos en mi país no se veían como ahora, que por ejemplo secuestro, eso era impensable, que en Chile no se secuestra Sí. gente, no. Sicariato, eso era impensable, o sea, si salía una noticia de sicariato era una cada 10 años, una cosa así, una cosa muy No era tan común como ahora esa... claro, como... Y eso, han habido, eso sí, víctimas chilenas de estos dos crímenes. Y yo creo que por lo mismo ya la policía de investigaciones ha puesto... Ya. Antes de continuar, saludamos a la gente que nos está viendo en vivo como una especie de gratitud por acompañarnos, por comentar. Los estamos leyendo, pero no podemos interrumpir tanto como quisiéramos para cada gente que nos está saludando, ¿vale? Saludos a Pánfilo García Hernández, saludos a Jorge Cruz y saludos a Marlon Pastor Barrantes del Castillo, que nos dice, la papa y el papa son peruanos. La papa y el papa son peruanos. ¡Ah! La papa y el papa. Gracias a toda la gente que nos está acompañando posteriormente, que ojalá que se nos una más gente en vivo. Y bueno, continuamos con la noticia final de esta noche, que es la que tú traes, que salió que se ha vuelto sobre todo relevante en TikTok, ¿no? No, o sea, estaban distintos medios, TikTok, YouTube, el de los Reels. Ah, sí, cuéntanos, ¿qué hizo China esta vez? Bueno, primero que todo subió un video titulado Never... Nunca nos arrodillaremos. Claro, ya. En español sencillo, nunca nos arrodillaremos. Ajá. Es un video muy interesante porque dura pocos segundos. Ajá. Y resulta que el video lo hace en un inglés perfectamente hablado con un acento norteamericano. Que de hecho se nota que es hecho por IA, ¿no? American. No lo sé si se ha hecho por IA, honestamente. Es que no me sorprendería porque ahora las voces virtuales de inteligencia artificial son muy buenas. Yo traté de poner una para un video de ecos financieros y cuando ponía los nombres para tratar de hacer estos sonidos de transición, lo hacía bastante bien, pero pues crees que realmente, bueno, no estoy a negar que quizás hay un chino que lee perfecto el inglés, ¿no? Sí, puede ser, o sea, puede ser cualquier cosa. Pero como sentí un poquito la voz así... Por lo menos... Mira, yo al menos no noté que fuera ella. Sin embargo, no lo descarto porque hay bastante buen avance respecto a eso. Hay unos que se sienten muy naturales y les puedes pedir con qué voz quieres que te lo lean. De hecho, el video está muy bueno porque lo hicieron utilizando la cultura fílmica del norteamericano hollywoodense. Ah, con lo que nos han bombardeado constantemente todo Latinoamérica. Sí, y no solamente Latinoamérica, Occidente ha sido bombardeado de la cultura estadounidense y de la forma como ellos hacen cine, como hacen su proselitismo político. Entonces este video fue graciosamente hecho de esa forma. Y bueno, sin dar más vueltas, vamos a leer la transcripción. Lo que publicó la Cancillería China en sus redes. Sí, de hecho lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Ah, ok. Ministerio de las Relaciones Exteriores. Sí, fue el que publicó este video. A propósito de la subida de los aranceles que hizo Donald Trump, y bueno, varias veces ya hemos hablado, aquí en este canal también se encuentran videos alusivos al tema. Aquí una versión más coloquial. Ok. Para que no salga tan. Esto fue publicado originalmente en inglés. Esto va a ser una traducción de lo que publicaron los chinos, ¿vale? Más o menos una traducción aproximada de lo que se dice. China no va a echarse para atrás, porque las voces de los más débiles también merecen ser escuchadas. Cuando el resto del mundo se une, Estados Unidos queda como un bote perdido en el mar. Alguien tiene que dar el primer paso con la antorcha en alto para despejar la niebla y mostrar el camino. Agachar la cabeza ante un abusador es como tomar veneno creyendo que te va a quitar la sed. La historia nos ha enseñado que ceder no garantiza que te traten mejor. Arrodillarse solo hace que te sigan pisoteando. Por China y por todos, tenemos que ponernos de pie. Disclaimer, nosotros no somos pro China. Mira, ya quisiera yo que el Partido Comunista Chino me diera dinero. Me iría mucho mejor en la vida. Pero no me paga ni un centavo. Patrocínenos. Pero bueno, ya en serio. Realmente, mira, yo me parece muy interesante este mensaje porque a lo largo del último mes, después de que Donald Trump anunció una especie de mora de 90 días a los aranceles excepto China, ha ido país por país dando una orden, sobre todo en Latinoamérica, que me he fijado, que rompe tus relaciones con China. Este es mi patio trasero, no el de ellos. Pero la cuestión es que China ya está tan involucrado con Latinoamérica, especialmente con Sudamérica,
que difícilmente puedes quitarlo de tu región. Sí. Porque ya fue demasiado tarde. Gringolandia llegó 10 años Te tarde. dormiste Estados Unidos. Sí. Y prácticamente cortar de golpe porrazo toda una serie de negocios, de infraestructuras, de inversiones, acuerdos que ya están firmados, préstamos que ya se hizo, no sale tan fácil. En todo caso, por ejemplo, escuché que lo de Canal de Panamá, ¿no? Que dijeron que no van a renovar un acuerdo con China para dejar Estados Unidos de, deja de amenazarme con que vas a aventarme en los Marines. Sí. También Chile agarró y decidió romper un acuerdo, si no me recuerdo, astronómico que tenían con los chinos. Sí, había un acuerdo de astronomía. Sí. Entonces, hay pequeñas cositas que saben, como decir, ya Estados Unidos, toma, ya hice mi tarea, ya rompí mis relaciones, para que Trump pueda decir, ven, ahora que estoy aquí, Latinoamérica ha dejado, Hace caso. ya son mi patio otra vez. En todo caso, los dirigentes latinoamericanos están haciendo lo que la de México hace, ¿no? Dilatar a lo largo del tiempo para De que se hecho, lo... creo que la presidenta Sheinbaum ha dado en el clavo y ha mostrado la mejor estrategia que tú puedes ejercer en contra de Donald Trump, Estados Unidos. Hacerte el pendejo, dilatar lo máximo posible. Que bueno que ustedes tienen una presidenta mujer, soy mujer, no me hagas bully. Claro. Porque si Trump empieza a decirle, esa presidenta buena para nada, automáticamente va a ser tachado como machista en Estados Unidos. Y a pesar de todo, uno que puede decir, ya, ¿y qué importa que lo tilden de machista y las mujeres, qué importa? No, es que las mujeres son un activo político muy importante. De hecho, el feminismo en Gringolandia ya está metido. O sea, no lo puedes sacar tan fácilmente. No lo puedes sacar, es literalmente material político. No se puede. Sí, o sea, puede con los wokistas, sí, pero no con las feministas. porque ellas están politizadas. O sea, en la actualidad hay un feminismo político. Sí. A diferencia de una agenda woke que se ha metido por aquí y por allá, pero no, es como nosotros somos el partido wokista. Es que finalmente, a fin de cuentas, los wokes sí terminaron siendo minoría. Y no en el sentido peyorativo, de que esta gente no tenga algunas cuestiones que son legítimas, ¿vale? Sí. Pero la forma y los medios que hicieron, pues terminaron atando a la mayor parte de la sociedad. Y prácticamente no pudieron calar en la sociedad como a ellos les hubiera gustado. No es el caso de las feministas, cuyas prácticamente luchas aún siguen siendo bastante bien financiadas. Es que son transversales, eso es lo que pasa con las feministas. No importa si eres rica o pobre, al final de cuentas puedes identificarte con su lucha. Claro. No es el caso de los wokistas. No, entonces Donald Trump no es tonto. Sí, no le va a decir a la presidenta Sheinbaum, buena para nada. Progreso de cocina. Me besa el trasero, porque si le ocurre decir a Trump no puede, que la presidenta Sheinbaum le besa el trasero, no puede. Y aquí hay una cuestión curiosa. Esta semana el presidente de Estados Unidos invitó a Mark Carney por haber ganado las elecciones en Canadá, ¿no? Uy, fue genial ver a este señor, o sea, el primer ministro de Canadá. Me saco el sombrero por él. Ajá. Si ustedes miran el canal de la Casa Blanca, que ahí está subido a la cuestión en vivo. El video, sí. Tiene su traducción al español. Tú puedes ver cómo prácticamente Mark Carney fue con una sola cosa: decirle en la cara al presidente de Estados Unidos, Canadá no está a la venta y nunca lo estará. ¿Qué dice Trump? Nunca digas nunca. Y se nunca. Genial. Sí. Nunca digas nunca. Pues sí. No miento. Y ya el resto de la conversación fue Trump diciendo un montón de datos que se sacó. Bulerías, diciendo, sí, ellos producen, creo que tenemos el 4% del comercio con Canadá, no casi nada, pero nosotros no queremos nada de ellos. Pero Canadá depende de nosotros. Sí, y le preguntan a Trump, ¿no? Oiga, ¿y usted no le parece malo que de repente Canadá decida no comprar nada de ustedes? No. Eso es del 4%. Sí, y que el el primer ministro Mark Carney se concretó que... Y la cara que tenía Mark Carney son un poema, porque es una cuestión de que yo no tengo ganas de intervenir. Pero no puedo. No puedo, no son las instancias. El tipo está haciendo su bulería de que mira cómo tengo aquí mi buen amigo, el presidente de Canadá. Le digo que está medio pendejo, pero no importa. No, o sea, realmente es una cuestión que a mí me parece un poco frustrante, siendo empático con el presidente, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ¿no? Sí, pero lo manejó sumamente bien, muy estoico, que se nota, ya creo que el mundo se ha dado cuenta de la mejor manera de negociar con Trump. Sí, deja que las cámaras digan lo que quieran, porque las negociaciones reales están detrás de y las cosas que a ti te interesa que no se tergiversen, las corrige en el momento en que Trump
de su estocada. Porque corrigió unas par de cositas que para él eran muy importantes que quedaran bien claras. Y nada, o sea, Sí. Trump quedó como... De hecho, la cosa importante que corrigió, me estaba acordando, fue el hecho de que Trump dijo, sí, el próximo año vamos a ver la renegociación del acuerdo de libre comercio que tengo con Canadá y México, o la cancelación. Y inmediatamente entró Mark Carney, y si no pudo dejar a Trump decir las cosas. No, si me permite decir algo, nosotros tenemos un plan para que el acuerdo siga vigente en mucho más largo plazo. Sí, Trump diciendo continuar o cancelar. Y no, o sea, básicamente cancelar no es opción. Y Mark Carney diciendo, no, cancelar no es nuestra opción. Desde el punto de vista de Canadá no queremos hacer eso. En todo caso, pues bueno, realmente vamos a ver qué ocurre con esto de Canadá y Estados Unidos. Al final de cuentas, siendo yo como economista viendo las cuestiones geopolíticas que quiere hacer Trump de tratar de ser un contendiente para disminuir el poder político que tiene China en estos años que ha estado ganando, realmente necesita de México y de Canadá. No, y no es una cuestión de un mexicano que diga, no, es que yo me quiero ver importante, un día me voy a fusionar con México y Canadá y seré grande. No, eso es una tontería. Sí, si ustedes miran la retórica, Trump hay un dicho que dice que los ciudadanos tienen los dirigentes que merecen, ¿no? Sí, de hecho sí. Antes yo no estaba de acuerdo para nada. Si nosotros vemos que es Trump, es una caricatura de lo que el resto del mundo tiene de los gringos. Piensa de los gringos, ¿cierto? Ajá, enarbora exactamente lo que un latino ve en un gringo. Una persona prepotente, ignorante, narcisista, ególatra, impulsiva. Ajá, que quiere ganar sin importar qué, ¿vale? Sí. Bueno, pero esto te da una idea más o menos de que los sentimientos colectivos que tienen los ciudadanos estadounidenses sobre el resto del mundo. Yo vi a un sociólogo hablando de cómo hay dos realmente culturas en Estados Unidos, la que muestran en Hollywood, cómo ven al mundo, y lo que los ciudadanos estadounidenses tienen respecto al mundo. Y decía el sociólogo que estos ciudadanos estadounidenses realmente no les gusta esta idea de ser el policía del mundo o el que tengan que estar mediando en conflictos, que a ellos les gusta más estar encerrándose. Sí. Basado en esta situación, Trump enarbola mucho de estas ideas, porque quiere precisamente... Y de hecho se meten como conservadurismo. Ajá. Y bueno, lo que le gustaría a estos ciudadanos, por lo que menos que se ha visto o escuchado a lo largo de varios años en diferentes circunstancias, es que si se quieren unir con un país, será con Canadá. De ahí que sea el estado número 51. Sí. Que se lo dijo directamente a Justin Trudeau en la cara, que Trump le volvió a mencionar en la cara de Mark Carney, y que Mark Carney, el primer ministro canadiense, dijo, nunca estaremos a la venta. Pues, separados estamos mejor. Sí. Y con México, y es aquí donde iba, porque viene de Sheinbaum, me fui a Canadá, Claudia Sheinbaum nunca la ha llamado a la Casa Blanca. Jamás. ¿Por qué? Porque Trump sabe que no puede ir en papel de bully con ella enfrente de las cámaras, se va a ver mal sin importar lo que le diga o lo que haga, y siento que Trump hasta cierto punto se conoce bien a sí mismo y sabe que no puede evitarlo. No puede evitarlo, así es él. Siempre ha sido su forma de proceder. Ajá. Le hace bullying, y la mínima mención agresiva que se ponga frente a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se va a ver como, Claudia Sheinbaum va a estar como que, ¿por qué me agredes, Donald Trump? Con que le diga por qué me estás agrediendo, Donald Trump va a jugar todo en favor de Claudia Sheinbaum. Creo que es su enemiga más poderosa a nivel geopolítico. Es Claudia Sheinbaum. Curioso, es la némesis. ¿Quién le iba a decir? Y mira, si hay algo que debo decir de Andrés Manuel López Obrador, es que el presidente anterior, que se fue, era muchas cosas, ¿vale? No concuerdo en absoluto con su política energética. No concuerdo en absoluto con su política contra los narcos. Definitivamente hizo muchas cosas como mexicano, yo veo mal. Y yo quería que no fuera Claudio Sheinbaum que fuera presidente, sino Marcelo Ebrard, que fue nuestro ministro de Economía, porque él era muy capaz, era genuinamente capaz, estaba muy capacitado para el cargo y había sido secretario de Relaciones Exteriores. Cuando se eligió a Claudio Sheinbaum, parecía que iba a haber una inestabilidad y una pelea muy fuerte entre Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum, que estaba eligiendo a esta presidenta porque iba a ser su títere, que iba a mover entre las sombras. Pero resulta que quizás este señor sí sabía exactamente por qué estaba metiendo a Claudia Sheinbaum. Eso es pura especulación, ¿vale? Especulación, no quiero decir que esto es algo confirmado. El señor tenía exactamente esa idea. O que el PG salió a decir que esto yo lo tenía planeado desde el principio. Había que esto iba a suceder. Y puse a Claudia Sheinbaum, ¿vale? Vale. Ya basta. Okay. Pero probablemente si este señor sabía esto, sabía que la mejor fuerza contra Trump iba a ser una mujer. Sabía que Trump iba a ganar y que
Es que por eso es como un némesis natural, curiosamente, porque es la antítesis de todo lo que significa Trump como persona. Es curioso. Y de hecho, pensando en eso mismo y retomando lo que hizo China de dar este comunicado, o sea, yo me quedo principalmente con la última parte que dice por China y por todos, tenemos que ponernos de pie. En algún momento por ahí gente que ha sido bastante reticente al pensar de que China ha estado posicionándose y tomando su lugar en el mundo. Ujú. Y he escuchado mucha gente que también dice de que no, que son como más ellos. Que más cerrados hacia ellos, ¿no? Sobre todo Claro. gente que es muy de tipo izquierda, que tenemos gente que apoya mucho a la derecha, a la izquierda y al centro. Sí, Nos juntamos con todos para no estar en cámaras de eco. Tengo mucho cuidado con eso, ¿vale? Y estas personas izquierdistas veían como que a China muy cerrado, muy hermético. que ellos querían ser grandes por sí mismos, como un Estados Unidos 2.0 hasta cierto punto. No sé si 2.0, pero en algunas cosas similar. Ajá. Pero en base a lo que hemos estado viendo en China los últimos 10 años, de la forma en cómo ellos llegan a las naciones y empiezan a invertir, a poner a sus ciudadanos ahí, también a entender un poco de la lógica de los lugares y también cómo se han metido en la política interna de algunos países. Ujú. Entonces, para mí al menos veía como que China posiblemente quería ocupar y desplazar a Estados Unidos de ese podio, pero desde una parte como más integracional. O sea, no es que China literalmente quiera gobernar el mundo, al menos para mí, pero sí hacerse de los recursos. Y una forma de hacerlo es precisamente trabajando en concordancia y colaboración. De hecho, China es también de los primeros países que empieza a hacer tratados bilaterales en el mundo, que no es cualquier cosa. Primero empiezan estos tratados y después Los se expanden Exacto. y meten a más personas. De hecho, China, en los videos de ecos financieros que les he estado dejando, he puesto muchas cuestiones que están comparando el liderazgo de Estados Unidos, las decisiones que ha tomado que lo están llevando a analizo si está llevando a una decadencia y que ha hecho China en contraposición. Siempre esta cuestión porque mucha gente ve a China como una especie de nuevo líder al cual seguir. Sin embargo, yo he estado analizando mucho el papel de China y qué tan líder va a ser. Y francamente, si mucha gente espera que con el liderazgo de China la opresión estadounidense se acabe, yo creo que no va a ser tan así. China siempre ha estado con esta idea de que queremos que todos los mercados dependan de nosotros. Sí, lo ha dicho. Ajá, lo ha dicho activamente. Y si bien tiene un plan a largo plazo, que a diferencia de Estados Unidos, que es muy cortoplacista y muy cuestiones electorales, te da un mayor sentido de estabilidad, de certidumbre, no significa que aun si China consigue este liderazgo global, si realmente consigue desplazar a Estados Unidos, no significa necesariamente que estaríamos mejor. También, a propósito de estos líderes latinoamericanos que han estado enfrentándose a Trump, tanto bien como Claudia Sheinbaum o mal como Gustavo Petro, Ay, Petro. pues realmente es una prueba para los líderes latinoamericanos, iba a decir mexicanos, qué pendeja. Yo no soy gringo para decir esas estupidez. México de Argentina, México de Chile, México de Colombia. Pues realmente es una cuestión de que tienen que mantenerse firmes para que su población los apoye. Y si realmente la población de estos países latinoamericanos sienten que su dirigente está luchando contra viento y marea contra un presidente estadounidense que los quiere sobajar, le van a dar este apoyo político, que no se traduce en mejora económica. De hecho, ya varios analistas anunciaron que estuvieron pronosticando una reducción del crecimiento de México, por ejemplo, a raíz de estos aranceles y estos embates que ha tenido Trump contra mi país de origen. Y pues, lo único que puede darle consuelo a México es que no está solo en este decrecimiento. Habrá que... Es mundial. Es mundial. El mundo. Es el mundo. Le va a pegar más porque el 80% de su economía depende de Estados Unidos, indudablemente. Pero lo único que también le consuela es que Estados Unidos depende de México en esta jugada geopolítica que quiere hacer. Sí. No puede ser tan agresivo con México como a Estados Unidos le gustaría. Es cierto eso. Y bueno, también pensando que le ha mostrado esta figura de Donald Trump, para bien o para mal, al mundo, es que lo más inteligente es diversificar tu mercado. De hecho, precisamente los países más afectados son aquellos que tienen su actividad económica principalmente anexada a Estados Unidos. Colombia, México, Canadá, por ejemplo. 3 ejemplos. Por eso Gustavo Petro quedó tan mal cuando estuvo queriendo... Porque no tenía un arma para protegerse realmente. No. Fue con una mala negociación. Sí.
Pero bueno, esto es la era Trump, que las cuestiones en las que tienen que estar analizando los próximos 4 años los dirigentes. 4 u 8 años según Trump, porque dice, me falta un mandato adicional, Claro. puedo pasar por encima de la Constitución, y de hecho la semana pasada se va a decir, podría no seguir la Carta Magna. O sea, ese tipo Bueno, en teoría puede. puede. Bueno. Por el año pasado que... Ah, sí, es que el año pasado hubo, cuando Biden estaba demandando, juzgando a Trump en un juzgado, prácticamente por las cuestiones de la invasión al Capitolio, ¿vale? Cuando recordemos que Donald Trump agarró y decidió invadir el Capitolio y se fue juzgado por esta acción por haber arengado a sus seguidores. Resulta que los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos decidieron que la inmunidad presidencial tenía que ser completa y que ahora ningún presidente podía ser juzgado por cualquier cosa que hiciera durante su mandato. siempre que creyera que era justo y necesario. Entonces, a luz de esta nueva dirección, lo que hizo Richard Nixon con el escándalo de Watergate ya no podía ser procesado como una especie de traición o un mal uso del poder presidencial. Entonces, teóricamente, Trump tiene carta libre para hacer lo que él quiere y para seguir en desacato de la Corte Suprema todo lo que él quiera porque es inmune presidencialmente y no puede ser realmente juzgado porque los tontos de la Suprema Corte de Justicia del año pasado... Y lo sabe, de hecho lo ha manifestado en varias ocasiones. No ha hecho referencia exacta a este hecho, pero es obvio. Ajá, o sea, está tan bien protegido que va por la libre. Sí, de hecho él puede, realmente bajo esto se puede saltar la carta más. La Carta Magna, sí. Así que eso. Y bueno, pregunta seria. ¿Qué crees tú respecto a China de dar este mensaje? ¿Fue exactamente para los estadounidenses? No, fue para el resto del mundo. Lo hizo en inglés porque quería mandar mensajes. Oye, gringo, yo me estoy moviendo a mi propia... No te tengo miedo. ¿Ya? Yo te puedo enfrentar en tus mismas condiciones. Tengo mi economía bien diversificada. Y por otra parte, le quiero decir al mundo, oigan, si realmente se inclinan la rodilla, es pan para hoy y hambre para mañana. Y Estados Unidos va a seguir siendo el bully que es toda la vida y nunca van a poder llevarse como tal. Sin embargo, si nos ponemos todos juntos, Estados Unidos no le va a quedar otra opción más que recular, lo cual es cierto. Es cierto, si realmente todo el planeta unido, la Unión Europea, Latinoamérica, África, porque Estados Unidos hizo su guerra de salida contra todo el mundo, hasta Sí. con una isla que tiene solo pingüinos, ¿vale? Sí. Entonces, La isla McDonald's. sí, si la isla de los pingüinos se opone a Trump, ¿por qué no lo vamos a hacer los latinoamericanos? Claro. ¿Cómo puede ser que los pingüinos sean más valientes que Latinoamérica? Van a ser menos más cobardes que los pingüinos. Hay que hacer una meme de eso. La isla de los pingüinos se opone a Donald Trump, dice los chinos. Pero- Así que sí, opino igual que tú, también pienso de que este mensaje más que para los estadounidenses, en realidad fue un mensaje para el mundo. Y nos guste o no nos guste el mensaje universal, o sea, una lengua universal que se ha utilizado bastantes años para hacer comercio, es el inglés. Entonces que se haga en inglés precisamente es como, primero un golpe bajo porque lo hace en su lengua, no es cualquier cosa. Segundo, a mí me parece hasta satírico porque utiliza el acento americano. Podría haber usado un acento más neutro o no sé, hay otros acentos también. Sí, australiano, británico. Claro, pero no, lo hace con el estadounidense. Y también, o sea, les invito a buscar el video, o sea, no nos arrodillaremos, Ajá. porque lo hace de una forma que es literalmente como la propaganda que nos ha vendido Estados Unidos al mundo. Al principio vemos como una guerra, de hecho veía por ahí que era en Corea, cuando China derribó unos aviones estadounidenses en Corea, la guerra de Corea. Ajá. Después aparecen una serie de cosas así como de diferentes países, hasta hacia África. De hecho, sí. Y miren, hay una cuestión que tienen que tener en cuenta de Estados Unidos en este momento. Sabemos que lo que más, como latinoamericanos, lo que más tenemos de Estados Unidos es que nos mande sus barcos llenos de marines y nos invada, ¿vale? Lo hemos sufrido varias ocasiones, a veces 3 o 4 veces. Claro. Y cada vez que ha llegado los gringos a nuestras costas, la ha dejado una cagada. ¿Por qué lo ha hecho? En México lo ha hecho como 4 veces. No sé si Chile vino a ustedes. Sí, una vez vino para acá, pero le dimos pelea. O sea, siempre le damos pelea, pero siempre han sido superiores bélicamente, ¿vale? En todo caso, si ustedes se notan los movimientos que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, esta pelea que tiene Trump con Harvard, de que les congeló fondos, esta cuestión de los aranceles para tratar de solventar su política de gastos y de recorte de impuestos a todas las personas, está tratando Trump de rascar por donde puede presupuesto.
rascar por donde puede para tratar de cortar gastos. A mí me gustaría saber, realmente, por toda esta acción que ha tenido Trump, qué hoyo financiero se habrá encontrado en Estados Unidos al momento de asumir. Es que hay muchas cosas que me hacen pensar que quizás está más mal de lo que creería. Primero, él asume, yo me acuerdo su cabello era rubiecito, se veía bien de En febrero, rostro. en enero cuando entró. Claro. Y resulta que al paso de un mes, su cabello blanco en canas y la cara demacrada, o sea, le dio un viejazo En como un de mes. 5 años más. El Donald Trump que entra al Donald Trump que hay en estos momentos son dos personas diferentes. De hecho, ustedes si buscan las imágenes de cómo estaba Donald Trump en el momento que asume la presidencia y en el momento de cuando hace su guerra de aranceles, cómo tiene el cabello blanco, o recientemente cuando hace sus videos de la Casa Blanca en el canal que tienen ahí de White House, ustedes prácticamente verán que este viejazo es real. Y prácticamente también fue esta cuestión de Doge, esta que metió a Elon Musk a dirigir esta cuestión de recorte presupuestario. Uy, sí. Que no se hace así, les dije en la anterior emisión de Ecos Financieros que un análisis para corte presupuestario se hace con un análisis hecho por un equipo de profesionales que están analizando cómo se entrelazan las cuentas de diferentes dependencias estadounidenses de un país, no solo estadounidenses, y en base a un análisis que te lleva alrededor de 2 años, dan su veredicto y dicen, de todo esto consideramos que se puede cortar esto. Lo que vino haciendo este Elon Musk con Doge fue agarrar y ver unos contratos que tenían con unas empresas privadas, cambiar algunas cosas para que beneficiaran a sus contratos privados. Y todo lo que ha hecho Elon Musk, que ha estado recortando, pues realmente, de acuerdo a lo que he leído de la BBC, que han estado analizando los números, ha sido mucho inferior, ¿no? Onda de que solamente el 20% como mucho de lo que ha dicho Elon Musk que ha recortado, es lo que realmente se ha quitado, porque muchos de los contratos que Y se equivocaron en un cero. se equivocaron en un cero, dicen 8,000 millones, no, fueron 8 millones. Ay, joder. Sí. Entonces, pues realmente, ¿qué vemos con todo esto? Parece que Trump no quiere seguir desplegando fuerzas y no quiere seguir mandando activos. De hecho, dijo en este año que quiere que China y Rusia gasten menos en fuerzas armadas, en un momento en que ninguno de los dos países lo va a hacer. Claro, y obviamente es para también disminuir el recorte, o sea, el gasto de armas. Sí, y de hecho ha pasado antes que Rusia y Estados Unidos se hayan acordado disminuir su gasto de armamentístico, sí pasó antes. Y fue una iniciativa de este Mikhail Gorbachev, que fue a hablar con Ronald Reagan. Ha pasado mucho tiempo de eso. Entonces, ¿realmente creen que Trump es el equivalente a Ronald Reagan? No. No, de ninguna manera. Y tampoco creo que Putin. él sí que no, definitivamente no. Putin no es equivalente a Gorbachev en ningún sentido. Y bueno, Son otros tiempos, otro mundo. Por cierto, hay un comentario muy interesante que nos deja Marlon. Dice, yo me preocuparía más por el conflicto de India-Pakistán, porque ya se tumbaron un Rafael, avión top francés, con armamento chino. Están probando abiertamente armamento occidental contra oriental. Uh-huh. Bueno, en todo caso, sí, o sea, podría ser una cuestión más o menos como de pruebas. Por eso te decía, podría estar China haciendo algún tipo de prueba de campo. Mira, yo como dije al principio de este podcast, lo veo difícil. Honestamente, yo lo veo difícil. No es imposible porque ya hemos conversado de que Pakistán propiamente tiene nexos reales con China y además India ha tenido una hostilidad que ha sido histórica con China por temas limítrofes. De hecho, el año pasado China e India se estuvieron coqueteando ahí también para hacer algunas cosillas bélicas. Es que forman parte de BRICS, entonces... Ajá. Entonces, por eso mismo... no es del todo descabellado, más creo que honestamente China normalmente cuando se mete en algo es indirectamente directo. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Un ejemplo, Perú. Ah, sí, que metió a Chancay. De hecho, aquí vamos a la especulación. Esto es especulación, no hay ningún informe, ni del Pentágono, ni de la CIA. Sí, estamos esperando 30 años más cuando vuelvan a desclasificar información, quizás salga lo que estamos diciendo, si es que no es conspiranoia. Es que cuando se dio el golpe de Estado a Perú de Castillo, uh-huh, que se dio un autogolpe de Estado, para quitar el Congreso peruano y que tendría el poder absoluto, recordamos todos que salió mal, que el Congreso peruano fue lo suficientemente fuerte para anular este golpe de Estado, y de poner al presidente para poner ahora a Duarte, si no me recuerdo, ¿no? Sí. Bueno,
Es que esta cuestión es rara porque históricamente cuando se da un golpe de Estado en Latinoamérica el país se va al carajo. No son capaces los propios políticos que están en el Senado de autogobernarse. Entonces, desde un punto de vista especulativo, de conjetura personal, creemos que probablemente la razón por la que el Congreso peruano no cayó es porque China tenía tantos intereses económicos ahí detrás que tenía completamente comprado el Senado para que los negocios fueran saliendo. Y de hecho, una prueba de ello es que el año pasado, cuando vino Xi Jinping a abrir Shanghái, se aceleró rápidamente la construcción El de ese último puerto. tramo. Así, en menos de un año. No fueron 3 meses que le dieron, pero acelerón. Sí, y esta costa ya tiene 2008, ¿no? Pero Sí. estuvo atrasándose por muchas circunstancias. Es que si nos recordamos, Perú ha estado en mucha inestabilidad política en los últimos 10 años, que no es casualidad para mí. Pienso honestamente que debe tener que ver otra vez Estados Unidos porque ha sido su estrategia favorita a lo largo de este siglo. Del siglo pasado, ¿no? Sí, que hacen desestabilizan los poderes, en este caso. Sí, políticos agarran, dan un golpe de Estado, como pasó con Allende y Pinochet, como pasó con todo lo que fue el Plan Cóndor. Sí, Ahí sí, estuvo por Estados ejemplo. Unidos detrás. Hay un ejemplo, pero Estados Unidos suele tener ese tipo de estrategias. Y ahora, si pensamos en Perú, que tenía este puerto de Chancay, me imagino que también corre por ahí los informantes, ya era demasiado tarde porque los chinos ya estaban metidos. Sí, entonces pagaron suficiente plata para comprar el Congreso peruano, acelerar la construcción del puerto de Chancay. También se va a construir Puerto Hito y también va a pasar por Perú 2 trenes que van a conectar prácticamente el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Sí, el transoceánico. Transoceánico, sí. Que hay de hecho como 2 o 3 proyectos que tiene China aparte, que Sí. a lo largo, en algunos países de Latinoamérica. Sí, de hecho, que lo que quiere China es que el litio que sale de Bolivia corra directamente hacia Chancay e Hito para poder acelerar su investigación y desarrollo de los microprocesadores y semiconductores que van a ser prácticamente la nueva riqueza de este nuevo siglo. Entonces, por eso creemos que la razón por la que el golpe de Estado no funcionó es porque China ya tenía comprados a todos los Y de legisladores hecho peruanos. hay muchos países aquí que están dependiendo para que se haga, porque esto es una ruta de la seda sudamericana, intereses chinos. Por ejemplo, Paraguay se sabe de que muchos de sus carreteras, la hicieron financiación china, O porque ellos no tenían la infraestructura. ni el dinero para hacerlo. Claro, ¿y por qué? Porque también parte de este plan pasa por ese país. Bolivia, que tenían en otro, uno secundario, Perú, Chile, Argentina también, Brasil, Sí. que estarían llegando a Brasil. Sí, entonces prácticamente por esa lectura que todas estas invasiones que ha hecho China, no solamente en Perú, en Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Panamá, realmente creemos que toda esta cuestión que trata de Estados Unidos de desestabilizar es precisamente para su objetivo de sacar a China económica de su país. Esta cuestión que está pasando recientemente con Bolivia, que se quedaron sin gasolina, francamente creo que tiene que ver con un poquito de esta forma nueva de los gringos para tratar de sacar a China de su patio trasero. Sí. De lo que consideran su patio trasero, ¿vale? No porque seamos su patio trasero. Pero es que... América para los americanos. Sí. Y todos echándole porra. Sí. Triste para los latinoamericanos. Pero bueno, en todo caso, habrá que ver cómo se desenvuelven las circunstancias. Espero que las cosas se estabilicen para nuestra región, porque francamente yo creo que en este nuevo siglo donde Europa estamos viendo que se está quedando muy atrás en términos de unión y de potencia económica, como una especie de actor que compensa el poder económico y político de Estados Unidos. Estamos viendo que Rusia ya prácticamente está comprada por China. Depende tanto de China que vamos a ver las consecuencias de todo lo que hizo Putin hasta la década de 2030. Sí. Que China está haciendo sus propios movimientos para tratar de fortalecerse y a juntar naciones hacia él. De hecho, en estos 90 días que dio de morar Estados Unidos con los aranceles, trató de hacer que Japón y él hicieran una, ¿cómo decirlo?, barrera conjunta para que estén más a China, ¿no? Y Japón se negó. Japón le dirá todo el tiempo que tenemos que considerarlo, bla, bla, bla. Y pensando también que otra noticia que está dentro, o mejor dicho, video que está dentro del canal, la alianza histórica de Corea, Ajá. Japón, China.
O sea, algo que se veía impensable, algo que incluso antes de que pasara atrás de cámara aquí habíamos estado debatiendo. Ajá. Como economista me explicaba de que se creía que iba a tardar al menos 20, 30 años. Es que las diferencias económicas, políticas, ideológicas y rencillas bélicas Muy que, fuertes, por que cierto. tienen entre China y Japón, China y Corea. Corea, Japón y Corea, Japón y China, son muy fuertes. Es que realmente se han estado molestando durante muchos años. Odiando mutuamente. Especialmente en la Segunda Guerra Mundial, donde Japón no era exactamente razonable. Era muy bárbaro. Diría que ni el Führer se atrevió a tanto. Sí, no, Japón, mal Japón. Sí, Mal, de hecho hay una historia curiosa de un nazi que estuvo protegiendo a los chinos en plena Segunda Guerra Mundial porque era nazi. Pero bueno, es una cuestión muy aparte, ¿no? Entonces, realmente parecía que era muy difícil porque encima era Corea del Sur y Japón aliados bélicos para contener a China y resulta que viene Trump y destruye en menos de 3 meses una alianza geopolítica que había durado mucho tiempo y que pues ahora se ve que tanto para Corea del Sur como para Japón que pues, Es no es que confiable. dejó desprotegido tanto a Corea del Sur, porque ellos igual contaban con que si pasaba algo con Corea del Norte, Estados Unidos iba a saltar, pero Estados Unidos ya dio la demostración de cómo iba a operar con lo de Ucrania. Ucrania fue un remesón para el mundo, completamente para el mundo, para demostrar exactamente cómo iba a ser la intervención y de la forma en cómo traiciona finalmente. Después, la Unión Europea, que son otros que se vieron pero muy lastimados con el tema de Estados Unidos. Y finalmente, si eso se lo hizo a sus aliados acérrimos, o sea, los hermanos, por así decirlo, o sea, ¿qué quedaba para ellas estas naciones? Se tenían solamente ellas mismas. De hecho, creo que el peor mensaje que pudo haber mandado Donald Trump fue tratar mal a sus aliados más cercanos, Canadá y México. Si esto se lo hace al país con el que tiene los nexos económicos, a los países con nexos económicos más profundos y ¿Qué fuertes. queda para el resto? Y bueno, finalmente pasa todo esto. Para mí, que soy una persona bastante estudiosa de la cultura china, personalmente a mí me interesa mucho la cultura china, entonces sé bastante al respecto. Siempre he pensado que los chinos son pragmáticos. Al menos mi forma de pensar y de entenderlo es que ellos operan con un pragmatismo frío y calculado. Y por lo mismo me atrevía a decir en ese tiempo que yo creía que eso iba a ser muy pronto. Y curiosamente tuve razón. Tenías razón. ¿Me adelanté cuánto? ¿20, 30 años? Sí, me superó a mí que soy economista de profesión. Bravo, bien hecho. En fin, la verdad es que tuviste una buena lectura de este ambiente geopolítico y por eso estás aquí haciendo podcast conmigo. Así que bueno, esto sería todo por esta noche. Sí. Vas a saludar, dar Sí. las gracias a la gente que... Gracias a la gente que vino después, a este Marlon Pastor Barrantes del Castillo, a Saib02, a Marisol Rojas, a Toti Rementería que nos saluda, muchas gracias Toti. También a este... Ah, sí, también al final nos comenta Marlon. Confirmaron lo que aparentemente en televisión china, lo confirmaron en 2016 cuando salió Pepeca, venciendo a Keiko Fujimori. Ella sacó 73 congresistas de 130. Ni en páginas morperas hacían tanto abuso y gangbang. Mira, o sea, lo que estamos diciendo, tenemos bibliografía sustentada. En este periodo tuvimos 5 presidentes, 3 en una semana, aunque sí hubo impulsos y lobby chino. Pero es el Fujimorismo, porque ya me dijeron que no dije Fuji, Fujimorismo, que ha sido un cáncer para Perú desde hace más de 30 años, desde el 92. Así que no veo tanto intervencionismo gringo, más allá de lo común que le da en Latinoamérica. Lo de China es que se meten por la oportunidad. Posdata, soy Nanashi, por si acá. Sí, ok, gracias, Nanashi. Estos ecos financieros. No, el otro canal donde colaboro. En fin, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando. Espero que les guste este formato que les quiero ofrecer a la gente que me sigue en los videos de ecos financieros. Queremos hacerles un contenido que sea más cercano a ustedes, más humano, no simplemente el video perfectamente editado, perfectamente guionizado y perfectamente cuadrado para que yo me vea perfecto para ustedes en pantalla, sino de una persona que sea más cercana a ustedes, nosotros dos, una mancuerna masculina, femenina, tanto de Chile como de México, para que no sea solo otro podcast mexicano, porque sería como que el colmo, ¿no? Voy a quitar el lugar a los españoles para representar a Latinoamérica desde México.
Que sé que... México de Chile, México de Argentina, México de Paraguay, México de Colombia. No. Es un podcast latino. Latino 100%. Yo realmente creo que Latinoamérica sí va a ser clave en este nuevo siglo. Latinoamérica es clave próximamente. Gracias a los peruanos por el eslogan. Lo hicieron bien. Y pues vamos a seguir abordando, al menos en este canal, esta idea de que Latinoamérica es clave, de que el mundo necesita un proyecto común y que probablemente Estados Unidos no sea el que nos va a dar esta unión. Estabilidad. De hecho, con esta última noticia que dimos y el comunicado que dio China al mundo, importante decirlo, señalarlo, por eso te había preguntado. No fue a una nación, no fue a Europa, no fue a No fue al Latinoamérica. mundo que les dijo, oigan, únanse, porque todos juntos podemos soportar y darle el brazo a torcer al bully. Sí. Recuerden que la lista de los pingüinos ya ha confirmado que va a unirse a China. Y en este canal no somos pro China tampoco. No, pero sí somos pro pingüinos. Sí. Pro pingüinos. Y si vas a decir que eres más cobarde que un pingüino, ¿en qué lugar te deja? En fin. Entonces, sería todo por Ecos Financieros, ya fuera de bromas. Gracias por acompañarnos. Nos estaremos viendo en la siguiente emisión. Vamos a estar todos los jueves a partir de las 10 de la noche tiempo de Chile, 9 de la noche tiempo de Perú, Colombia y la mayoría de países sudamericanos. Curiosamente. Y 9 de la noche tiempo de México, si no me recuerdo. Creo que sí. Sí. Pero bueno, igual vamos a estar avisando y se vienen, como dijimos, el noticiero semanal con análisis geopolítico principalmente. Y Geopolítico. nuestras opiniones también. Eso no significa que ya no voy a hacer videos, también voy a tener su contenido habitual que suelo encabezar yo, ¿vale? Entonces nos veríamos en la siguiente emisión con más análisis geopolíticos, económicos, financieros y demás, cercanos a ustedes. Ya, nos vemos. Bye. Bye.